Los cambios dentro de la vida espiritual no ocurren de un momento a otro. Son un proceso constante que transforma el corazón, la mente y nuestras decisiones diarias. A lo largo del camino, cada experiencia, cada desafío y cada momento de reflexión nos acerca más a una conexión real con Dios. Hoy queremos hablar de ese proceso y también conocer testimonios reales de transformación, como el de Vilma González, quien ha experimentado cambios significativos en su vida espiritual. Bienvenidos a este espacio del episodio número 5, donde juntos exploraremos cómo ocurren los verdaderos cambios. Hola, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy nos encontramos con nuestra hermana Vilma, que vamos a hablar de un tema muy relacionado hacia la espiritualidad. ¿Cómo estás, hermana Vilma? Muy bien, mi hermano. Gracias a Dios. Vuelvo y les digo, gracias por la invitación. A mí también me da gusto estar aquí. Qué rico tenerte. Bueno, iniciamos con entendiendo ese cambio espiritual que siempre va a aparecer en nuestras vidas. Y quisiera preguntarte, cuando hablamos de esos cambios espirituales, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? A esa transformación que logra el Espíritu Santo en nosotros, en que basado en el texto, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando esas cosas viejas pasan, obviamente ocurren cambios. Y una pregunta que me sale es, ¿esos cambios ocurren de repente o es un proceso? Generalmente, y es mejor que sea un proceso. Es muy beneficioso que se den procesos, porque los cambios que ocurren súbitamente no son estables y duraderos. Son como emocionales. En cambio, los cambios que se dan por procesos van más seguros, dan más solidez, son estables y duraderos. ¿Cómo empezaste a identificar que algo está cambiando dentro de ti? Bueno, yo sí he notado cambios, pero los cambios... Voy a contarte un poquito. Yo no nací en el Evangelio, pero cuando tenía 5 años, mi mamá conoció el mensaje. Entonces, desde los 5 años, yo estoy asistiendo a la iglesia. Y obviamente, desde ese momento empezaron cambios en mí, proyectados por lo que escuchaba. Siempre me llamaba la atención, por decir algo, el tema de las normas. E invité a mi mamá a que pues, me quitara ciertos vestidos que ella me ponía, de lo que ella me hacía. Ella me cuenta que yo la persuadía a que me hiciera esos cambios. Y en mi adolescencia tomé la decisión de cambiar mi vida y de hacerme bautizar. Entonces ese fue el primer cambio. Luego pues vino siguiente adolescencia, la juventud. Y en la juventud hubo un cambio, ahí sí fue como brusco, porque estudiaba en colegios públicos en mi región, y mi mamá y el pastor de ese momento quisieron enviarme a estudiar a Icolme, a terminar mi bachillerato allá. Entonces fue brusco, de la provincia a la ciudad y de la libertad a un internado. Wow, sí, qué cambio. Sí, entonces en el internado, pues obviamente es un entorno de personas que uno no conoce, porque había de varias nacionalidades y de varias regiones del país. Y en mí muy joven, pues tenía que adaptarme a las costumbres de cada uno de los que estábamos ahí, porque cada quien llevaba sus propias costumbres y hábitos de vida. Entonces, pues me tocó ajustarme. Entonces hubo un cambio. Ese cambio sí fue más bien brusco, ¿sí? Como así. No se dio un proceso. Sin embargo, yo soy como de fácil adaptación y procuro ajustarme, digámoslo así, al momento de vida que hago, que tengo, ¿sí? De la actividad del día.
Y pues a partir de allí, en mi juventud, terminé el bachillerato, regresé a Cali queriendo buscar trabajo, pero no sabía hacer nada, quería terminar solamente el bachillerato. Entonces hay unos cambios bastante fuertes y solamente me sostenía la mano de Dios. Sí. Y como no conseguí trabajo en Cali, mi papá y mi mamá querían siempre que siguiéramos estudiando porque siempre nos incitaban a ir al estudiar. Pero yo no tenía los recursos. Y éramos 7 hermanos. Yo quería trabajar para poder darle gusto en seguir trabajando. Como no lo conseguí en Cali, tuve la oportunidad de venir para Bogotá. Y me vine a Bogotá y ese fue el cambio. Si a Medellín y Colvin fue duro, Bogotá fue peor. Okay. Y también era muy joven, había terminado el bachillerato. En ese momento la mayoría de edad era los 21 años. Y llegué aquí a Bogotá a los 22 años y era como hoy en día uno tener 17 o 18 años. Fue muy duro, difícil, sin embargo traía en mente lo que tenían que proponerme, ¿sí? Y todo eso me ayudó a madurar mucho me ayudaron a madurar. Me volvieron una persona sólida en lo mental. Tenían que buscar lo financiero. Y por la gracia de Dios me mantuve en la iglesia hasta un momento en que hubo otro cambio. Y ese otro cambio fue cuando fui a una iglesia grande y estuve alrededor de 6 meses yendo y nadie me saludaba. Sábado por la mañana, por la tarde, quería incluirme con los jóvenes, pero nadie me invitaba. Ese momento también fue duro. Y llegó un domingo y se dio una invitación a los clubes de las ligas mayores. Y yo fui. Quería involucrarme, pero me sentí tan sola que no volví a la iglesia. No volví a la iglesia y esos fueron los momentos más duros. Sí. Porque en ese que no volví a la iglesia, conocí al que era mi esposo y mi esposa no es de la iglesia. Ok. ¿Sí? Sí. Fueron unos cambios que se dieron, no sé, pero fueron así, tampoco lo busqué, pero bueno. Y obviamente al casarme con una persona no creyente, que yo le aceptaba mi creencia, pues yo también lo aceptaba a él, es su creencia. Sí. Siempre he sido muy respetuosa de eso. Y bueno, en tema de los hábitos, que también hubo cambios y fueron más que todo en fortalecer mi temperamento, mi carácter, porque el ambiente me lo pedía. Era un mecanismo de defensa, porque mujer, joven, sola, de provincia, es decir, tenía algunas cosas en desventaja, entonces tenía que sacar como las gatas, Sí. para poder sobrevivir. Y eso hizo muchos cambios en mí. Y creó la persona que eres. Y creo eso. Y hablando de esos cambios, ¿crees que es importante estar en la iglesia para tener esos cambios espirituales? ¿O tú personalmente los puedes obtener solito, individual? Mira, la iglesia ayuda muchísimo. De hecho, es una institución divina y por algo está. Sí. ¿Sí? Entonces, el estar en la iglesia ayuda a mantenerse mucho uno y a mantener los cambios de hábitos que son importantes. Sí. ¿Sí? De lo contrario, lo que uno no cambia en su parte espiritual que lo sostiene, la sociedad lo cambia a uno. Y eso es lo que no se debe dejar hacer. Sí. Ok. Y hablando de esa crisis y ese dolor por el que estabas pasando en su momento, ¿crees que cuál es la manera en que Dios trabaja para que puedas crear ese cambio?
siempre he pensado, de acuerdo a mi experiencia bíblica, que Dios tiene varias maneras de trabajar en uno. Ujú. Y yo lo he sentido. Lo llama uno como su clemente a través de su palabra. Ujú. Lo que uno estudia es su devocional, porque eso sí que yo siempre hacer mi devocional personal desde mi juventud. Mi mamá no tenía necesidad de decirme, se hizo devocional, no, yo tomé y adquirí ese hábito de alimentarme por mi propia cuenta. Pero también fui muy inquieta y nunca tragué entero. Sí. Entonces, al no tragar entero, la Biblia me respondía a las preguntas que yo tenía. Importante. Y al responderme, al sentir que la Biblia me respondía a las preguntas que yo tenía, hacía el ajuste del cambio. Y hablando de pronto, no sé si te ha pasado que has sentido ese retroceso a nivel de vas en un punto y sientes que estás en retroceso. ¿Cómo has podido superar esas etapas difíciles? Sí, hay momentos que si viene uno como que avanza, se estanca y de pronto retrocede. Sí. Pero, a ver, en ese punto, en los sermones que he escuchado y escucho los sábados, me llegan. Digo, uy, claro, no, estoy estancada y retrocedido. Y es como si el sermón me sirviera para despertar. Uh-huh. ¿Sí? Y lo que escucho, a veces los himnos. Me gusta cantar y pongo himnos en la casa o pongo otras predicaciones y eso me ayuda. También hay momentos en que sí he sentido desánimo, pero no desánimos de la iglesia y cosas de esas, sino un desánimo de no tengo ganas de orar. Ay, no me dan ganas, Dios mío, ayuda, porque yo no tengo ganas de orar. Sí. Y así, ese hablar, de expresar lo que siento, lo hago, me lleva a hacerlo. Uh-huh. Y de hacerlo, vuelvo y retomo. Eso es como tomar aire. Empezar de entonces. Sí, así toca siempre. Uh-huh. Y ¿cómo sabes si el proceso que estás viviendo yo le pregunto a Dios en oración? Y muchas preguntas que le hago es si yo le gusto como soy. De hecho, sí. Pero le pregunto, y si como soy no le gusta, pues él es el alfarero. Sí. Yo soy el barro. Entonces, que me transforme. Pero que esa transformación no me duela, porque a mí no me gusta el dolor. Sí, yo soy malísima para el dolor, entonces eso sí se lo digo a él. Cuéntanos de esa conexión que tienes con él. ¿Cómo haces tus oraciones? Mis oraciones a veces son largas. Uh-huh. Yo a veces, como una oración puede ser de 5 minutos, puedo demorar 40-45 minutos en una oración. Y siempre al inicio de la oración, después de haber exaltado a mi Creador, me pongo yo a su disposición para que uno me escuche, 2, que traiga a mi memoria todo lo que a él no le gusta para pedirle perdón, porque hay cosas que uno dice no, lo normaliza. Sí. Entonces al normalizarlo, pues es como si los estuviera justificando, y yo esa parte no la quiero hacer. La verdad no me da miedo. Entonces, pues, le pido a él que traiga a mi memoria esos detalles que manchan mi vida y que a él no le gustan, y que lo haga el Espíritu Santo. Y entonces es la parte de la oración que generalmente dedico los primeros 5 minutos a mí, Uh-huh. para poder hacer o interceder por otro. Creo que yo lo valido bastante, yo misma lo valido bastante, porque yo pienso que ¿cómo puedo pedirle a Dios que ayude a Manuela si yo estoy mal? Sí.
¿sí? Un ejemplo. Entonces, primero que me rescate y luego yo ayudo a rescatar a mi nuera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre me pongo como que primero que me limpie a mí para poder ayudar a otros. Y esa parte me sensibiliza mucho en la oración. Y ya luego pues empiezo a extender mi esposo, mis hijos y en la oración, y eso hace, ya luego como que hablo con él, y luego le pido también que me muestre en sus palabras lo que debo hacer para ese día, empezar mis actividades, así, entonces, sí, así más o menos mi vida emocional, y creo que el pido a Dios que me ayude a ajustar, y luego el texto o el capítulo de la Biblia, qué sé yo, la matutina que tenga o la lección que les haga, me va a ayudar muchísimo a hacer ajustes encontrar ese camino para como la ruta del día. Sí, los cambios, pues el cambio realmente de ser nueva criatura, pues por lo menos se manifieste. Sí, sí. Y que otros lo vean, porque a veces uno mismo no se ve. No se da cuenta. ¿Y para ti cuál sería ese enemigo que puede ser como esa piedra en el camino, en el crecimiento espiritual? Mira que siempre la naturaleza carnal está presente. Y somos humanos y yo soy muy consciente de eso. De que aunque tú quieras vivir pues siempre en armonía, procurando la armonía, hay algo que te va a llegar y te va a coger como de repente. Y cuando llega esa situación repentina, la reacción que uno tome es muy importante. Porque o se reacciona mal o te quedas pato. Y eso a mí me pasa. Recientemente tuve la experiencia y un testimonio chiquitico. Fui a la casa, yo compro mis productos de aseo de Home Center, me encantan, y cogía el carro, y ya venía de regreso, y hay que hacer una curva para entrar así. Yo tenía que pues, pedir espacio, y lo hice con la direccional, tratando de meterme un poquito a poco. Al hacer la curva de una glorieta, yo ya había invadido el carril, pero otro carro se me metió por aquí, pero yo venía como concentrada en invadir el carril, no en pensar que un carro se iba a meter por el medio, es decir, que eran 3 carros, el de este lado, el otro que venía por aquí tratando de tomar el paso, y yo. Entonces, yo no me di cuenta y me le llegué el espejo. Si hicieron esto los espejos, el mío quedó así y el del quedó así. Claro, el señor muy agresivo bajó el vidrio, yo también lo bajé. Dios mío, también le respondí agresivamente. Y después reaccioné, Dios, se me salió viva. Sí. Y él quería que yo pues le pagara. Y en esa defensa siempre me apoyó mucho a mi esposo, que él conoce mucho. Sí. Y llamé. Me dijo, no vayas a mover el carro porque el señor quería que lo moviera. No lo muevas, ya voy para allá. No lo muevas, no lo muevas. Y entonces yo le conté lo que pasaba y le mandé como fotos y eso. Ya voy para allá. Y ahí estuvimos como unos 20 minutos en que yo no, y el señor que sí, que me responda, y yo que no me respondo. Y ahí sí, y el señor me dice, no sus papeles. Y sé por qué no tiene papeles, a mí si usted es autoridad. Sí, bueno, yo tenía, gracias a Dios, algunos argumentos, pero sé que hubo momentos en que no reaccioné como tenía que reaccionar. Me gustaría saber, volviendo a ese tema en donde nos hablas de la soledad, en donde viviste ese periodo de soledad. Yo siento que la soledad es un enemigo para seguir el camino espiritual. ¿Qué consejos tendrías para esas personas que se sienten solas en este momento? Mira, yo alguna vez, porque yo estudié psicología, y precisamente mi trabajo de grado lo orienté a eso. Y en la iglesia de salud, sobre todo, pues siempre me he caracterizado de muy joven por ser como líder.
Sí, y eso es como un don del Espíritu Santo que me ha puesto a mí como en ese escenario. Sí. Y tuve una charla en Sociedad de Jóvenes acerca de eso, de ese manejo de la soledad, de cómo debemos vivir en familia. Hay muchachos jóvenes que son únicos, solos en una familia, solos adventistas en una familia que no lo es. Entonces también hay soledad espiritual, ¿sí? Y todo eso que yo enseño lo he llevado a mi vida, porque si yo lo enseño, cómo sentir, cómo reaccionar en mi soledad, y te cuento que hay momentos que me encanta la soledad, la manejo, porque aprendí a que uno debe darse el tiempo para retroalimentarse, para revisarse. Y es rico a veces estar solo, no siempre. Ya cuando los momentos de soledad se extienden, ya es diferente. He procurado que no se extiendan, y es el consejo que doy, que los momentos de soledad, que son buenos, ¿cierto?, que no se extiendan, porque ahí ya vienen a ser peligrosos. Hay que reaccionar a eso y tener una comunidad social que lo ayude a uno a esos momentos de soledad. Confía usted en el otro o no, pero pase momentos ricos con el otro. Rodearle de él. Sí, y siempre hay que tener una comunidad social. En ese proceso en el que queremos ese cambio y no queremos soltar ciertas cosas, ¿qué recomendarías o cómo afrontaríamos ese momento? Cuando no queremos soltar ciertas cosas es porque las tenemos normales y las justificamos. Pero siempre debemos preguntarnos si está bien lo que hago o lo que pienso, y si eso agrada, y si eso me ha traído beneficios. Entonces, como hacer esa reflexión, y creo que de pronto ser flexible a que lo que uno cree que está bien, revisar de pronto para poder hacer ajustes. Pues siempre doy como, pienso yo que sería un consejo de no ser como inflexible a ceder a algo que pues que nada que vaya en contra de tus principios puede suceder. Entonces hay que hacer la revisión. Puede ser, depende la situación, las circunstancias y lo que estén ofreciendo. Y hoy en día, que ya puedes ver todo el proceso que has tenido, todo el camino por el que has andado, y podríamos decir que tu camino espiritual está muy fortalecido. ¿Qué cambios ves en tu vida dentro de ti? Bueno, te cuento que una vez fui a una charla con mi esposo cuando éramos muy jóvenes. Teníamos estábamos antes de los 30 años. Y él me invitó una vez, pues, a una discoteca porque llegaron unos amigos. Sí. Y yo, bueno. Pero él sabía que yo no bailaba. Me sacó a bailar. Y le dije, ¿tú sabes qué? Bueno, él sacó los amigos. Y yo me quedé sentada. Pero en ese momento que yo estaba ahí sentada, era algo que sentía aquí, pero mira, era como entre pecho y espalda, que me revolvía todo. Ok. Entonces, mientras él bailaba, dije, dame la llave del carro y yo te espero en el carro. Y eso era como un segundo piso, y fue algo que volé bajando esas escaleras y me metí al carro, y lo esperé como estar en una donde dormía. Y yo empecé, yo tengo que mantener mi postura, no puede ser que alguien me cambie. ¿Sí? Y tuvimos una charla en la casa y le dije, yo te amo mucho, pero amo más a Dios. Tú debes pensar y debe ser tan beneficioso que tienes un rival como Dios, pero en primera. Y eso cuando yo reaccioné, yo fui capaz de decir eso a mi esposa. ¿Sí? Sí.
Y ahí, sí. Y desde allí, él siempre, yo lo acompaño en todos los eventos sociales, pero él sabe que yo ni tomo ni baño. Si va a un matrimonio, a grados y cosas de esas que generalmente son, yo lo acompaño. Él no va solo, pero él ya sabe que yo no participo. Y entonces, pues, ni dejan que alguien me saque, ni me ofrezca nada. Entonces, siempre me protege en ese sentido. Y eso me ayuda a mí a mantener el cambio. Sí, a mantenerlo y pues, ay, gracias a Dios por eso. Sí. ¿Y crees que ese cambio espiritual interno se refleja en el exterior? Pues me lo has dicho. A veces en la calle o cuando trabajaba, porque Isabel pues ya me pensioné, y en el trabajo me decían mucho con mi manera, siempre manejé talento humano por mi profesión, y entonces tenía como esa manera de llegarle a los tipos de personas, digámoslo así, los tipos de compañeros, que habían unos más vagos que otros, sí, y entonces todo eso sabían cómo llegarle, y al final me decían, ay, Pimenta, gracias, ¿tú eres cristiana? Le dije, ¿por qué? Ay, no, porque ¿qué? Tú hablas diferente, mira, yo tuve esa persona allá y me comparaban. Sí, entonces yo ya, bueno, gracias a Dios. Sí. La gente es la que lo ve, que a veces yo misma no lo veo. De acuerdo. ¿Y crees que se puede volver a empezar, digamos, se perdió el camino espiritual? ¿En cualquier momento crees que podemos retomar nuevamente? Total. Mira la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó un momento en que había perdido el camino de retorno. Sí, pero tuvo oportunidades, que Dios no tiene oportunidades. Y nosotros no, como seres humanos, no somos nadie para bloquear a alguien en su retorno a esa vida espiritual. No lo hace Dios, pues siempre hay oportunidad porque Dios no da. Y muchas. ¿Cuál ha sido ese cambio más grande que has experimentado en tu vida? Bueno, yo tengo 3 hijos y cada uno de ellos son diferentes. Y yo me adapto al comportamiento y al carácter de cada uno. Sí, entonces yo soy como flexible y me muevo en esos cambios. Y mi esposo es de temperamento fuerte, también me adapto. Así que yo soy flexible, pues me adapto a esos escenarios. Respondan, no sé si eso responde a la pregunta que me estás haciendo, ¿sí? Y eso me ayuda mucho a mí misma, porque ahora entiendo fácilmente un niño, fácilmente un joven, entiendo una anciana, entiendo una mujer, entiendo la soledad, en fin. Y esos, por ejemplo, ayer que contaban los testimonios, el testimonio tuyo, pues mi hija lo vivió, porque mi hija sufrió depresión cuando dejó de asistir a la iglesia. Mi hija cayó en depresión hasta intentar el suicidio. Sí, y ella me decía, mamá, es que yo puedo un vacío enorme, tú nunca has tenido esto. Pues uno que nunca lo ha tenido no sabe qué es eso. Pero trata de entender a la persona que lo ha sufrido. Y es muy duro. Yo no lo viví, pero lo vi con ella. Y por último me gustaría que nos ayudaras a completar una frase. Y es, el verdadero cambio espiritual comienza cuando, y ahí me ayudas a completar. Cuando creas firmemente una dependencia de Dios. 100% está bien. Sí. Aunque uno lucha, siempre la va a tener. Tú quieres ir, entonces, pero siempre es procurar no soltarse la mano. Él no nos suelta, nosotros somos los que nos soltamos, pero siempre. Y preguntarle a él si va a nuestro lado, porque puede suceder que uno camine pensando que está ahí a un lado de uno, resulta que se le va en el camino. Y eso se da. Bueno, muchas gracias por estar este día con nosotros. Y nada, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos.
y chao. No, con mucho gusto, qué rico, fue un momento muy bonito.